Hola, soy Julio Porcinetti y hoy vamos a vamos a descubrir algunos de los puntos más importantes, más trascendentes de la ciudad de Atenas. Esta hermosa y simpática artesanía, un casco de un guerrero griego, es un recuerdo imborrable de los momentos muy felices, muy cómodos, muy atractivos, cargados de una historia, mire uno donde mire, que pasamos en la capital griega. Vamos a comenzar la recorrida por uno de los barrios más típicos, uno de los barrios más populares y uno de los barrios que es un imán, un atractivo para todos los turistas. El barrio de Plaka, en la Gran Atenas, es una de las atracciones más recomendables a todo viajero. Ningún turista debe dejar de visitarlo si realmente desea involucrarse con una de las más típicas imágenes urbanas de esta milenaria ciudad. A tan solo un par de cientos de metros del punto de máxima confluencia y concentración de turistas y residentes, ubicados al pie de la colina donde se encuentra la Acrópolis, los titiriteros callejeros hacen las delicias de los niños y también de los no tan niños con sus llamativas y coloridas presentaciones hasta bien entrada la noche. Pero indiscutiblemente las estrellas de entre todas las tiendas del barrio son los anticuarios, que día tras día ofrecen los símiles de las reliquias del pasado, justamente en un lugar que tiene sobrada historia para contar. Todo esto se desarrolla bajo un clima ideal y sobre las calles que resoplan la historia de leyendas, mitos y viejos dioses que alguna vez reinaron sobre la tierra de Grecia. Por lo tanto, el ambiente no puede presentarse mejor para el turismo y el ocio, puntos estos en los que el barrio de Plaka sobresale como ninguno en la ciudad de Atenas. Básicamente, en la zona de Plaka confluyen la estética, la gastronomía y la cultura griega en su mejor expresión. El principal estadio de Atenas de la era antigua es el estadio Panatenaico. Se construyó en el siglo IV a.C. para celebrar las competiciones de las Panateneas, de ahí su nombre, Panatenaico, y está ubicado entre dos colinas cubiertas de pinos, lo que hace posible las vistas espectaculares que se muestran desde allí. Según cuenta la leyenda, la inauguración de este lugar fue apoteósica y contó con la presencia de Adriano. Además, cuentan que en el día de la celebración murieron allí más de 1000 animales salvajes. Posteriormente, Herodes Ático reconstruyó las gradas y lo hizo con mármol pentélico, el mismo material con el que se construyó el Partenón. Durante muchos siglos estuvo abandonado hasta que en 1895 el griego Georgios Averos
lo restauró completamente para que pudiera utilizarse como sede de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. El estadio Panatenaico tiene unas dimensiones enormes y una capacidad para 70.000 espectadores. Cuenta con una pista de atletismo y una zona central para deportes de campo. En las Olimpiadas del 2004 se celebraron aquí las competiciones de tiro con arco, la llegada del maratón y también fue utilizado en la clausura de los Juegos. A muy corta distancia del estadio se encuentra el templo de Zeus en Atenas. En forma permanente, los turistas hacen cola a diario sobre las boleterías para conseguir su ansiado ticket de ingreso. A los pies de la Acrópolis, que domina toda la geografía de la capital griega, se encuentran los restos del templo que fuera construido alrededor de 170 años antes de Cristo. Se usó para la obra mármol pentélico, el mismo que se utilizara en la construcción del Partenón. De enormes dimensiones para la época, constaba de 104 columnas distribuidas a lo largo de 96 metros de largo y 40 metros de ancho. Las hermosas columnas de estilo corintio alcanzaban los 17 metros de alto. En la construcción del templo de Zeus en Atenas se usó por primera vez el capitel corintio, lo cual supone un nuevo orden arquitectónico al incluir esta variante decorativa con columnas más altas y esbeltas que modifica el orden jónico predominante hasta ese momento. Solo 15 de aquellas 104 columnas quedan en pie hoy en día. La 16ª fue derribada durante un temporal en 1852 y todavía se encuentra tendida en el sitio exacto donde cayó. El arco de Adriano, situado en uno de los extremos del templo de Zeus olímpico, fue construido para marcar los límites entre la ciudad de Adriano y la ciudad de Teseo, como lo muestran las inscripciones grabadas en las columnas superiores que coronan el arco. Este arco triunfal, realizado también en mármol pentélico, fue levantado por los atenienses en homenaje a Adriano. Se construyó así el límite que separaba la antigua ciudad de Atenas y el nuevo barrio creado por este emperador romano. La puerta mide 18 metros de alto y el arco de medio punto descansa sobre pilastras corintias. Acabamos de llegar de la visita de la Acrópolis de Atenas. Fue una mañana excepcional, llena de historia, llena de piedras antiguas, pero con una carga emocional muy importante. Hasta se me voló la gorra con el viento que había y polvo que seguramente de haber pisado Pericles aquí quedó impregnado. La excursión fue muy buena, muy ilustrativa. Recorrimos todo lo que es la Acrópolis y hemos podido registrar algunas imágenes que luego vamos a compartir. Realmente muy bueno.
La Acrópolis de Atenas puede considerarse la más representativa de las acrópolis griegas. Cuna de la civilización latina, es sin duda el sitio histórico más importante de Grecia. Ubicada en una posición estratégica, fue construida sobre una pequeña colina de 300 metros de largo por 150 metros de ancho, alcanzando una altura de 156 metros sobre el nivel del mar. Desde este punto, brinda una hermosa vista de la ciudad que la rodea. Por todas estas cosas, Pericles prefirió a Fidias, y no por la amistad que tenía con él, como dijeron muchos. Por cierto, el Partenón es el templo más magnífico de la arquitectura antigua, tanto por su adorno como por sus virtudes arquitectónicas. El Partenón es un templo de estilo dórico, porque las columnas son dóricas, pero tenía una columnata, pero una paréntesis, las esculturas que ven no son originales, son réplicas. Le he comentado que las esculturas originales están en el Museo Británico en Londres. El Partenón tiene otra proporción, no tiene la proporción clásica, tiene otra proporción respecto a las columnas. 8 columnas en cada uno de los lados estrechos, 17 columnas en cada uno de los lados anchos. La columna dórica no descansa sobre base, como la jónica, y el capitel dórico es el más sencillo, compuesto por una parte redonda y sobre la parte redonda una placa cuadrada. Encima del capitel el arquitrabe, una zona blanca sin adorno. Encima del arquitrabe los triglifos, las rayas verticales, y entre los triglifos las metopas, unas placas cuadradas con adorno. Y en la vista occidental por allí y oriental por el otro lado, las dos aberturas triangulares, los frontones, que también se adornaban con esculturas. En el Partenón, las primeras que se adornaron fueron las metopas, y los temas eran claramente mitológicos. En las metopas, del lado occidental, de este lado aquí, se representaba la amazonomaquia, la lucha de los jóvenes de Atenas en los tiempos prehistóricos contra las amazonas, unas mujeres de guerra. En las metopas del lado septentrional por aquí se representaba la guerra de Troya. En las metopas del lado sur, por allí atrás, se representaba la centauromaquia, la lucha de los centauros, que tenían cuerpo de caballo y cabeza humana, contra los lapitas, un pueblo de Tesalia. Tesalia es una región en el centro del país. Y en las metopas del lado oriental por allí se representaba la gigantomaquia, la lucha de los dioses del monte Olimpo contra los gigantes, unos seres con fuerzas sobrenaturales que quisieron destruir el orden del Olimpo, del monte donde, según la mitología, vivían los 12 dioses de los griegos antiguos. El monte Olimpo está en el norte del país, en la región de Macedonia. Tiene una altura de 3.000 metros. Como era el monte más alto, los griegos antiguos creían que allí vivían sus 12 dioses, que luego tenían sus propios santuarios abajo en la tierra. El mérito de su construcción se lo lleva Pericles y el arquitecto Fidias, quienes impulsaron el proyecto en el siglo V a.C., después de las guerras persas que dieron paso a la democracia griega. Su construcción definitiva comenzó en el 447 a.C. y se inauguró en el 438 a.C. 6 años más tarde, y bajo la supervisión de Fidias, se completó su decoración. Puede afirmarse desde entonces que constituye una de las creaciones más perfectas del espíritu humano, un símbolo de la belleza clásica y el logro supremo de la arquitectura griega antigua.
Desgraciadamente, el considerado uno de los templos más hermosos del mundo fue víctima de saqueos e inconsciencias que lo llevaron a la ruina patente que padece hoy día. Mucho calor, el sol griego realmente es muy fuerte, casi nos hemos deshidratado allá arriba, pero es una deshidratación gustosa, no le hace mal a nadie. Y recién uno realmente empieza a sentirse y a tener los labios pegados cuando desciende. Por eso que ahora en el lobby del hotel, con una bebida refrescante, vamos a compensar el equilibrio de las sales, los minerales y el agua que hemos perdido allá. Con solo recorrer apenas 2 kilómetros por una de las principales avenidas de Atenas, nos trasladamos desde la Acrópolis, símbolo de la Grecia clásica, hasta la Grecia actual, al llegar a la Plaza de la Constitución o Plaza Sintagma. Esta zona tan céntrica de la ciudad, siempre colmada de turistas y residentes, se encuentra junto al monumental edificio del Parlamento griego. Esta construcción fue concebida como palacio y asiento de la monarquía hasta que ésta fuera suprimida por referéndum popular en 1926. Desde aquella época en que fuera remodelado y debidamente acondicionado, da cabida hasta nuestros días al Parlamento griego. Allí también se encuentra el monumento al soldado desconocido. Monumento este que es custodiado permanentemente por 2 soldados de élite llamados Evsons, perteneciente a la tradicional Guardia de Honor del ejército griego. La ceremonia de relevo es un momento muy esperado por todos los turistas e invariablemente registrado por los disparos de cientos de cámaras fotográficas y cámaras de video. El cambio de guardia se puede contemplar a diario cada 2 horas, de día y de noche, con nieve o con lluvia, haga una temperatura de 40 grados centígrados o de 10 grados centígrados bajo cero. Siempre están allí, sin moverse hasta el siguiente reemplazo. Pero son los domingos, sobre el mediodía ateniense, cuando esta ceremonia exalta aún más su belleza y tradición con una magnífica parada militar. Es para este momento que la guardia se viste con sus mejores galas del de por sí llamativo traje nacional griego y el reemplazo se produce
con el acompañamiento de una banda de música militar. Ahora seguiremos con el recorrido por la ciudad de Atenas y dentro de algunas horas también vamos a hacer el recorrido, el crucero por el mar Egeo, tocando 5 o 6 islas, también con mucha historia y muy famosas. Dedicamos las últimas horas de nuestra estadía en Atenas, a poco de iniciar el crucero por el mar Egeo y sus islas, recorriendo los magníficos jardines que se encuentran en el centro de la ciudad. Este verdadero pulmón de la capital griega fue creado para la reina Amalia cuando la construcción de su palacio real estaba cerca de finalizarse. Miles de plantas fueron traídas desde países vecinos y otras ciudades de Grecia, lo que transformaron el área en los hermosos jardines que hoy todos podemos disfrutar. Estos jardines reales abarcan alrededor de 16 hectáreas y fueron abiertos al público en 1923, cuando el parque pasó a llamarse Jardines Nacionales de Atenas. Estos jardines nacionales de Atenas se han transformado en el lugar ideal para relajarse en un día soleado. Situado en la porción sur del Jardín Nacional se encuentra un hermoso edificio de estilo neoclásico llamado Zapeión, en honor a su fundador, Zapas. El Zapeión es uno de los más importantes lugares de celebración de conferencias, importantes recepciones, exposiciones, conciertos y eventos especiales en Europa. Este edificio ha sido fiel testigo de la historia de Atenas durante los últimos 120 años y tiene capacidad para albergar hasta 1000 visitantes.